Hola, buen día. Hoy nosotros hablaremos sobre el síndrome de Bernard-Soulier. Espero les guste. El síndrome de Bernard-Soulier es un defecto de adherencia plaquetaria que se caracteriza por un síndrome hemorrágico con una disminución en el número de plaquetas de gran tamaño. Menos de una en cada millón de personas nacen con este trastorno, y este afecta tanto a hombres como a mujeres. Este síndrome se caracteriza por un tiempo de sangrado prolongado, trombocitopenia, megacariocitos aumentados, macroplaquetas y disminución en la vida media plaquetaria. La enfermedad se hereda de forma recesiva y consiste en una alteración en los niveles de la glucoproteína Lb, que juega un papel fundamental en la adhesión de las plaquetas al endotelio vascular. Las plaquetas participan en la formación de coágulos sanguíneos y en la reparación de vasos sanguíneos dañados. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona, las plaquetas se activan y ocurre un proceso de transformación de las plaquetas para convertirse en un tapón plaquetario. Este proceso consta de tres etapas: adhesión, secreción y agregación. En la primera etapa de adhesión intervienen varias glucoproteínas de la membrana plaquetaria, el factor von Willebrand, el colágeno y la membrana basal. El factor de von Willebrand actúa como un pegamento que adhiere las plaquetas a las rupturas en los vasos sanguíneos. Se fija a lugares específicos llamados receptores del factor de von Willebrand en la superficie de las plaquetas. Uno de esos receptores se llama glicoproteína LB9. Las personas que padecen el síndrome de Bernard-Soulier no tienen suficiente o carecen de esta glucoproteína, o el que tienen no funciona bien en sus plaquetas. Como consecuencia de este defecto, las plaquetas no se adhieren a la pared del vaso sanguíneo lesionado del modo en que deberían hacerlo y es difícil que se forme el tapón plaquetario. Los defectos en tres genes dan lugar a las características clínicas típicas y anomalías plaquetarias asociadas con el síndrome de Bernard-Soulier, BSC por sus siglas en inglés. Como ya se mencionó, esto se debe a la naturaleza multisubunidad de receptor glucoproteína LB5 afectado, cuya función principal es asegurar homeostasia primaria normal iniciando la adhesión plaquetaria en los sitios de lesión vascular. La adhesión se produce por unión al factor de von Willebrand, que se captura del plasma mediante el colágeno subendoterial. Cuatro proteínas transmembrales distintas se ensamblan para formar el receptor funcional en la superficie de los megacariocitos de la médula ósea. Los precursores de las plaquetas circulantes maduras, las cuales son glucoproteína Lb alfa y glucoproteína Lb beta, glucoproteína 9 y glucoproteína 5. Hasta la fecha, 47 distintos defectos genéticos asociados con el síndrome han sido descubiertos. Los defectos se deben a la mutación en la glucoproteína Lb-alfa, 20 mutaciones, que es la subunidad más grande y que lleva al sitio de unión de von Willebrand en glucoproteína Lb-beta, 16 mutaciones, y en la glucoproteína 9, 11 mutaciones. Los defectos se pueden separar en tres clases principales. El primero, mutaciones de sentido erróneo o de lecciones cortas en marco que rara vez se dan lugar a una expresión normal o ligeramente disminuida de un receptor disfuncional, o más a menudo a un complejo anormal inestable con expresión de superficie fuertemente disminuida. El segundo es mutaciones y sentido que resultan en subunidades más pequeñas que típicamente carecen del dominio transmembranal. El tercero, insecciones de delección de desplazamiento de marco que conducen a una nueva secuencia polipeptídica y a menudo una parada prematura. En muy pocos casos, una sola mutación, como en algunos mutantes, eh, glucoproteína Lb-alfa y glucoproteína 9, afectan principalmente a la función de receptor que se expresa al menos en parcialmente en plaquetas grandes. Hasta la fecha, 47 diferentes defectos genéticos asociados a este síndrome han sido descubiertos. Los defectos se deben a mutaciones en las glicoproteínas GPIB59. En el caso de GPIB-alfa, que es la subunidad más grande existente y lleva el sitio de unión de von Willebrand, existen 20 mutaciones. En GPIB-beta hay 16 mutaciones y en GP9 11 mutaciones. Los defectos se pueden separar en tres clases principales.
La primera, mutaciones de sentido erróneo o de lesiones cortas en marco que rara vez dan lugar a una expresión normal o ligeramente disminuida de un receptor disfuncional o más a menudo a un complejo anormal, inestable con expresión de superficie fuertemente disminuida. En el segundo, mutaciones sin sentido que resultan en subunidades más pequeñas que típicamente carecen del dominio transmembranal. Y en el tercero, inserciones o deleciones de desplazamiento de marco que conducen a una nueva secuencia polipeptídica y a menudo a una parada prematura. En muy pocos casos, una sola mutación, como en algunos mutantes GPI-B-alfa y GP9, afecta principalmente a la función del receptor que se expresa al menos parcialmente en plaquetas gigantes. Las pruebas de laboratorio dirigidas al estudio de las plaquetas se clasifican en dos tipos: las que estudian la cantidad y las que evalúan la función. Entre las que evalúan la función se encuentra la gregometría plaquetaria, la cual tiene como principio la inducción in vitro de la adhesión y agregación plaquetaria con sustancias agonistas, y el medio más utilizado para su estudio es la turbimetría, que mide el promedio de la agregación plaquetaria proveniente de la diferencia de densidades ópticas que existe entre el plasma rico en plaquetas y el plasma pobre en plaquetas. Cuando se agrega un agonista como ADP, epinefrina, colágena y ristocetina, en caso del síndrome de Bernard-Solier, existe una disminución en la agregación plaquetaria cuando la inducción se realiza con ristocetina, sin mostrar alteración con los otros agregantes. Otra opción para llevar a cabo el diagnóstico del síndrome de Bernard-Soulier es la microscopía electrónica, ya que ayuda a revelar o evidenciar anormalidades plaquetarias a nivel estructural, como los efectos que se presentan en la membrana plaquetaria al padecer de este síndrome. Utilizando esta metodología, podemos evaluar la disminución en el número de gránulos plaquetarios alfa y densos. La microscopía electrónica es capaz de producir hasta 105 aumentos y una resolución de 0.2 nanómetros. Para el examen, las muestras de sangre periférica deben ser procesadas y fijadas con resinas que garanticen su correcta conservación. Posteriormente se obtienen las preparaciones necesarias. Para mejorar su apreciación pueden utilizarse tinciones que ayuden a contrarrestar las estructuras celulares. Otra alternativa para diagnosticar el síndrome es la citometría de flujo, la cual se ha manifestado como un excelente apoyo para establecer el diagnóstico y clasificación de diversas patologías utilizando anticuerpos monoclonales. Representan un método rápido, objetivo y cuantitativo del análisis de las células, núcleos, cromosomas, mitocondrias y otras partículas en suspensión. El principio se basa en pasar células u otras partículas en suspensión alineadas en una por delante de un haz de luz. La interacción de las células o de las partículas con el rayo luminoso genera señales que son conducidas a detectores, y la información obtenida agrupa en dos tipos de datos fundamentales: la generada por la dispersión de la luz y la relacionada con la emisión de la luz por los fluorocromos presentes en las células o las partículas al ser estimuladas por el rayo de luz. En el caso del síndrome de Bernard-Soulier, la expresión de alguna de las glicoproteínas LB4 y 5 se ve disminuida, y por lo tanto no existe una expresión adecuada del complejo LB4 y 5. Basándose en estos hallazgos y la sospecha clínica, puede confirmarse el diagnóstico. Actualmente no existe un tratamiento específico para el síndrome de Bernard-Soulier. Los pacientes deben evitar cualquier medicación que pueda interferir con la formación de coágulos, tales como la aspirina, ibuprofeno y naproxeno. Episodios hemorrágicos graves pueden requerir transfusiones de plaquetas y sangre. Factores de coagulación recombinantes y un medicamento de coagulación conocido como DDABP puede ser de beneficio a corto plazo en pacientes seleccionados. Las píldoras contraceptivas pueden ayudar a algunas mujeres con SBC que tienen sangrado muy abundante en sus periodos menstruales. Las personas afectadas deben evitar la participación en deportes de contacto. También los suplementos de hierro a menudo se recomiendan a los pacientes que padecen la enfermedad para ayudar a minimizar la anemia con frecuencia en los pacientes con pérdida de sangre frecuentes.
Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.